Buenos días. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué hermoso es estar en comunión a través de la oración con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les voy a pedir que me ayuden a abrir su Biblia en el libro de Marcos. Capítulo 4, vamos a leer del 35 al 41. Pero primeramente vamos a darle gracias al Señor Jesús por este día, por este momento. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites el poder estar en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que le has puesto en su corazón la disposición de buscarte, de estar aquí en este lugar. Danos un corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, una mente entendida, abierta, Padre, para entender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Poderla guardar en nuestro corazón, llevarla a cabo, Padre, y dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Sé tú quien nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es clamamos cuando estamos en angustia. ¿Y quién no ha pasado por esos tiempos angustiosos, verdad? A veces se enferma alguien y por muy leve que sea la enfermedad, nuestro corazón, a veces como mamás vemos enfermos a nuestros hijos y surge esa angustia, ¿verdad? Pero en cada uno de estos periodos de angustia, de temor, de necesidad, podemos tener la confianza de que cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Esa es la confianza que tenemos. Siempre hemos tenido la idea o llegamos a tener la idea de que cuando nos enseñaron o nos dieron a conocer a nuestro Señor Jesucristo, siempre nos llegaron a decir que todo iba a estar tranquilo. Y a veces nosotros hemos llegado a presentar a otros a Jesús como ese Dios de que si tú conoces a Jesús, todo va a estar bien, ya no va a haber problemas, tu matrimonio ya no va a tener problemas, y lo hemos llegado a hacer y a veces lo malinterpretamos. Por eso cuando surge la angustia, cuando surgen los problemas, nos llegan a decir, porque nos han llegado a decir, ¿y dónde está el Dios que me dijiste? ¿Dónde está ese Dios que me dijiste que todo iba a estar bien y mírame los problemas en los que estoy? Entonces, a pesar de que nosotros pasamos por esos tiempos de angustia, a veces nuestra barca o nuestra vida pareciera que se está hundiendo, cuando Jesús está en nuestra vida, no siempre va a estar tranquila la situación, ¿verdad? La tempestad no siempre va a estar tranquila, pero algo que sí va a suceder es que siempre estará segura. Si Cristo está en nuestra vida, aunque la tempestad esté fuerte, nuestra barca, nuestra vida estará segura. Vamos a leer Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Lo vamos a leer como lo hemos estado leyendo todos los versículos y luego vamos a estar haciendo hincapié en cada uno de los versículos, ¿sí? La palabra de Dios dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos en primer lugar que estaba
a punto de hundirse. Y esa situación puede surgir por dos razones. Una, porque la tempestad viene de afuera. En la situación de los discípulos, era que se levantó una gran tempestad de viento y eso producía que las olas entraran a la barca. Esa era la situación de los discípulos que estaban viviendo en ese momento. En nosotros, el viento de los problemas y de las adversidades también provienen de diferentes lugares. Por ejemplo, el trabajo puede fallar, puede faltar el trabajo, eso nos angustia. Puede haber un miembro de la familia enfermo y eso también provoca angustia. Puede ser el fallecimiento de un ser querido y también produce dolor, también produce angustia, como otras cosas, ¿verdad? Que nos producen angustia. Entonces, cuando pasamos por estas circunstancias, parece que Jesús está dormido y que no hay ayuda cercana. ¿Qué era lo que los discípulos vivieron? ¿Por qué? Porque aquí leímos que Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Y ellos empezaron a tener temor. Pero también la angustia puede venir por las aguas que están adentro. ¿Cuáles? Vimos que las olas entraban a la barca de tal manera que se anegaba, ¿sí? Entonces había aguas adentro de la barca. Esas aguas nos llenan de temor, nos llenan de angustia. Entonces, los discípulos, ellos tenían el conocimiento y tenían la experiencia, porque muchos de ellos sabemos que eran pescadores. Y ellos conocían pues esas aguas. Entonces, ¿cuándo empezaron a clamar al Señor? Cuando el agua empezó a entrar en la barca. Fue cuando ellos se empezó a hacer la situación de una forma desesperada, ¿sí? Mientras aquí no nos dice si ellos empezaron a hacer maniobras para que la barca no se hundiera. No nos los dice, no nos los especifica, no nos habla con detalle. Pero si ellos conocían, seguramente sí empezaron a hacer lo que su conocimiento y su experiencia estaba al alcance. Pero cuando vieron que todas sus fuerzas eran inútiles, entonces clamaron a Dios. Cuando todos sus esfuerzos humanos, o cuando todos nuestros esfuerzos humanos se acaban, porque eso también nos pasa, ¿verdad? Estamos en una situación y decimos, hay un enfermo en la familia, tengo dinero, lo sobrellevo, ¿verdad? Tengo fuerza y lo puedo lograr. O sea, sacamos nuestros conocimientos, nuestras propias fuerzas y pensamos que nuestra nave, que nuestra barca, que nuestra vida la podemos llevar por nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando ya nuestras fuerzas físicas, nuestro conocimiento llegan al límite? Entonces empezamos a clamar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dejar de luchar y clamar al Señor, que fue lo que hicieron los discípulos. Ahora aquí surge una pregunta. En el versículo 38, en la parte B, donde dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces notamos aquí que solo cuando la nave comenzó a hundirse, a llenarse de agua, fue cuando ellos clamaron, ¿sí? Que ya fue lo que comentamos. Ese es el momento oportuno de clamar al Señor. Cuando nosotros ya vemos, dice que a veces esperamos hasta que el agua nos llega al cuello y es cuando clamamos a Dios. Cuando debemos de clamar a Dios en todo momento, porque el clamor no solamente es o debe de ser para pedir ayuda, también debe de ser para dar gracias, también debe de ser para alabar al Señor, ¿sí? Y otro, pues para pedir ayuda, ¿verdad? Ahora, eso nos ha pasado también a nosotros. Lo que les pasó a los discípulos, ellos estaban en esa situación que la barca empezó a negarse
y anegar es que se estaba llenando de agua, estaba siendo cubierta por agua, eso es anegar, según en el diccionario. Entonces nosotros hemos también pasado por esas situaciones, ¿sí? Sentimos que ya nuestra vida se está hundiendo y clamamos al Señor Jesucristo. Ahora, esta pregunta que dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿realmente los discípulos llegaron a pensar que Jesús no tenía cuidado de ellos? Cuando los discípulos conocían a Jesús, caminaban con Jesús, lo habían ya visto hacer muchísimos milagros. Y a nosotros a veces también llega a suceder que decimos, Señor Jesús, ¿dónde estás? O sea, no tienes cuidado de nosotros, mírame la situación en la que estoy. Y llegamos a entrar o dejamos que la duda entre. Vamos a buscar 1 de Pedro 5:7. ¿Ya lo tienen? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que cuando estamos en esos tiempos de angustia, en esos tiempos difíciles, ¿a quién tenemos que clamar? Al Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, los discípulos dejaron entrar esa duda por el temor. Nosotros debemos de saber en quién hemos depositado nuestra confianza. ¿Quién es Jesús? El que venció la muerte. Entonces, Él es el que es todopoderoso y el que puede sacarnos de esa situación. Y no estamos hablando solamente física, porque a veces podemos decir, entonces ya nunca me voy a enfermar, entonces nunca voy a tener un problema. No, pero cuando estemos en esos tiempos difíciles, si clamamos a nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, entonces sabemos que Él verdaderamente tiene cuidado de nosotros. Vamos a buscar Salmo 50:15. No pierdan su cita de Marcos. Estamos leyendo Marcos capítulo 4, del 35 al 41. ¿Ven? Salmo 50. Y la palabra de Dios dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, ¿qué dice que va a hacer cuando nosotros clamemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos va a librar. Entonces, no nos va a dejar ahí hundidos, ¿verdad? Sino nos va a venir a nuestro rescate. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que hubo a esta pregunta? Lo vemos en el versículo 39. En esa partecita donde dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Pero hay esa palabra que dice, levantándose. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. Cuando Jesús se levanta para ayudar a aquellos que necesitan ayuda, lo hace de una forma omnipotente. ¿Por qué lo hace de una forma omnipotente? Vamos a leer Romanos 4:25. Romanos 4:25. La palabra de Dios dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando cuando Dios vio al hombre perdido, no se quedó ahí, se levantó. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, podemos nosotros ser justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hombre pecador clama, el Señor, ¿qué dice? Se levanta.
En ese Dios estamos creyendo, en el que cuando nosotros clamamos, Él se levanta para ir en nuestro auxilio. Bendito Dios. Ahora, Jesucristo responde al clamor y lo hace mediante su palabra de reprensión. Y eso lo vemos en el versículo 39, en la parte B, donde dice, reprendió al viento. ¿Ya lo localizaron? Jesús reprende la causa de la angustia. La causa de la angustia de los discípulos era el viento. ¿Qué era lo que estaba provocando que los discípulos estuvieran angustiados tanto que despertaron a Jesús? Fue que el viento estaba tan fuerte, lo vimos en el versículo 37 en la parte A. Volvamos otra vez a Marcos. El versículo 37 dice, se levantó una gran tempestad de viento. Entonces, ¿cuál era la causa? El viento. ¿Qué fue que lo reprendió Jesús? Al viento. Cristo reprende el poder tempestuoso del pecado que azota al alma pecadora. Jesús quien reprende es el pecado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Por eso nosotros tenemos que dejar las cosas de la carne, las cosas que nos están separando de nuestro Dios. También Jesucristo responde mediante la palabra pacificadora. Y lo vemos también en el versículo 39, en la parte C, que es las palabras que siguen, y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces, Cristo no solo elimina la causa, sino también sana el efecto. O sea, no solamente le dijo reprendió el viento, sino también le dijo que callara, que enmudeciera. Cristo no solo salva la ira, sino también del poder del pecado. Cristo no solo salva del temor, sino que llena el alma de paz, de la paz de Dios. Vamos a buscar Colosenses 1, 20 y 21. Vamos a ver de qué paz nos llena el Señor Jesucristo cuando Él actúa. Colosenses 1, 20 y 21, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿cómo nos da el Señor Jesús la paz? A través de la reconciliación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aunque el pecado nos azota, ¿verdad? Y recordemos que el pecado rompe la comunión de Dios con el hombre, pero a través de nuestro Señor Jesucristo vuelve a reconciliar. Entonces, nos da la paz, que es lo que nos dice Juan 14, 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, el Señor Jesús, vemos que no solamente se levantó, sino empieza a hacer acciones. Y eso es la confianza que nosotros debemos de tener, que a ese Dios al cual nosotros clamamos, el Señor nos responde. ¿Qué vimos? Que Él se levanta. Cuando nosotros clamamos, Él se levanta. Vemos que su palabra da palabras de represión. Reprende la causa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando nuestra angustia? A veces puede ser alguna situación, alguna circunstancia externa, las aguas que están fuera, pero a veces puede ser que el agua esté dentro, que puede ser provocada por algún pecado, ¿sí? Por alguna mala decisión, y esto nos está inquietando, el agua está dentro. Entonces, Dios actúa y reprende la causa. ¿Qué está causando esa angustia? ¿Algún pecado? Pues tenemos que arrepentirnos o tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Cual sea la causa. Y nos da, también vimos que
da su palabra pacificadora, o sea que no solamente reprendió la causa por la cual nosotros está provocando esa angustia, sino que nos da de su paz. A veces estamos en un problema, pero estamos tranquilos, confiados en que Dios hará. Ahora, ¿cuál fue el efecto que hubo o que tuvo? Bueno, hubo una obediencia. ¿De quién? Vamos a verlo en el versículo 39, seguimos en el 39. Ahora en la parte C, que es en el versículo, ahora sí, en el rengloncito que sigue, que dice, cesó el viento. Los discípulos llamaron, Jesús habló y fue hecho. En nosotros, puede ser que nosotros clamemos, Jesús habla y es hecho, ¿verdad? Su palabra es, y en esta ocasión, fue con poder. El viento y las olas obedecen su voluntad. Nosotros debemos de tener la confianza de que la palabra de Dios es poder. Y cuando Dios habla, sabemos que las cosas no quedan igual. Cuando Dios habla, sucede algo, porque su palabra tiene poder. Entonces, ¿se están dando cuenta la dimensión de Dios? Que cuando Él está en nuestra barca, cuando Él está en nuestra vida, todas las cosas que pueden suceder, aún estando en medio de una tempestad. ¿Sí? Ahora también hubo una gran calma. Vimos que el viento cesó, pero también hubo una gran calma. Y lo vemos también en el versículo 39, en la parte D, en lo que sigue leyendo, que dice, y se hizo grande bonanza. Él cambia la tempestad en sosiego. Vamos a buscar Salmos 107, 28 y 29. Salmo 107. Tengo que apurar porque son bien rápidos. Salmo 107, 28 y 29. La palabra de Dios dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Entonces vemos que cuando Dios habla, el viento obedece y hay un efecto, la gran calma. Cuando nosotros estamos pasando por angustia, por alguna circunstancia difícil, el Señor, ya vimos que reprende la causa, esa causa obedece. Los espíritus se someten al Señor Jesús. Entonces, y provoca esa calma. Cambia nuestra angustia en sosiego, en la confianza en que Dios hará en su tiempo y conforme a su voluntad. También hubo un gran asombro. Nos vamos al versículo 41, donde dice, entonces temieron con gran temor. ¿Ya lo localizaron? Entonces el temor y la incredulidad de ellos queda reprendido por la manifestación y por la gracia que el Señor Jesucristo mostró, porque no sé, pudo haber el Señor Jesucristo decir, no tuvieron fe, pues ahora ahí los dejo, ¿no? Que se ahoguen, ¿no? Y no hizo eso, sino que les mostró el amor, y les mostró la gracia, y les mostró la misericordia. Calmó los vientos. En nosotros también el Señor calma esos vientos y también nos muestra su misericordia.
Y también nos dice, yo me imagino a un padre que abraza a su hijo y le dice, no tengas temor, yo estoy contigo. Para terminar, aunque las olas quieran hundir nuestra barca, nosotros siempre tenemos que tener la mente y la mirada en que Jesús está en nuestra barca. Algo que me llama mucho la atención, vamos a regresar en Marcos. En el versículo 35, en la parte B, donde dice, pasemos al otro lado. ¿Ya lo leyeron? El Señor Jesús ya había dado la palabra, ya había dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué palabras nos ha dado el Señor? Que nos ha dicho que ya pasemos al otro lado. Si el Señor dice, ¿a dónde vamos? Aún las tempestades que en nuestro trayecto de vida vamos a encontrar, nosotros debemos de saber, ¿qué palabras dijo el Señor? Que vamos a pasar al otro lado. Entonces, aunque esté la tempestad, el Señor dijo que vamos a pasar al otro lado. Ya estaba hecho. Solo tenemos que creer. Y solo tenemos que esperar sus tiempos. ¿Cuáles tiempos? De llegar al otro lado. ¿Quién estaba en la barca? Jesús. ¿Quién está en nuestra vida? Jesús. Y si Jesús está en nuestra vida, entonces Él no va a dejar que nuestra barca, que nuestra vida se hunda. Solo tenemos que creer. Y ya pudimos ver y ya analizamos todo lo que sucede cuando Jesús está en nuestra barca y cuando nosotros dentro de la angustia clamamos a Dios, ya vemos que Él no se queda quieto, Él no se queda dormido. ¿Qué hace? Se levanta, reprende, actúa y llega a nuestro auxilio. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no adorar a aquel que tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué no levantar nuestra voz? ¿Por qué no clamar a aquel que no se queda quieto cuando nosotros le clamamos? Él actúa. Solamente nosotros nos queda creer. Creer, porque ya vimos que aún los vientos, los discípulos preguntan, ¿y quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es? Es mi Dios. El Dios que los vientos le obedecen es el Dios que yo amo, es el Dios que yo sirvo, y es el Dios que tenemos que dar a conocer allá afuera. Entonces nosotros no debe de callar nuestra boca y enseñarles que el Dios que nosotros estamos enseñando, al cual nosotros servimos, es un Dios vivo. Por eso responde, porque es un Dios vivo. Y ese Dios es el que está en tu corazón y es el que debe de estar en tu vida y es el que debes dejar que Él tome el timón de tu vida. Aun que nosotros tengamos conocimientos, aun cuando nosotros tengamos habilidades, destrezas y pensemos que solamente necesitamos a Dios cuando estamos, cuando las aguas entran a la barca, pues no. A nuestro Señor Jesucristo lo necesitamos siempre, porque Él es el todo para nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, Él es quien nos alimenta, Él es el que nos sustenta, Él es el que acude a nuestro auxilio, Él es el que cuida de nosotros. Por lo tanto, démosle la honra, la gloria y la suprema alabanza, porque solo Él es digno de recibirla. Dios les bendice.